El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV. Iniciamos una nueva jornada para comunicarnos con ustedes y presentarles a los líderes que tenemos como amigos y que estamos convencidos de que su lucha social, su causa, es algo que merece ser conocido para que más personas se sumen hacia esta tendencia de la reconstrucción de la vida humana, del sentido de la vida humana, que es amar, que es compartir, que es hacer comunidad y que es caminar siempre en favor de todos y cada uno, en esa búsqueda de talentos y promoción de talentos de cada persona. Ojalá que así sea y que las aportaciones del doctor Carlos Díaz Pérez en esta conversación, el filósofo personalista, les instruyan de tal manera que les abra el apetito para seguir leyendo todas sus obras. Son más de 200 libros. En México se han publicado varios de ellos y será pues de muy fácil acceso para ustedes acercarse. Por ejemplo, independientemente de varias librerías, tiene varias de sus ediciones, de sus publicaciones, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, que está en la calle Pedro Luis Ogazón, en la colonia Guadalupeín. Y bueno, si quieren más datos, se pueden comunicar a nuestras redes sociales, en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y en Twitter, @somos_hermanos. Carlos Díaz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal por España? Ay, feliz. Fue una semana deliciosa, de verdad, haciendo pues reflexiones sobre la formación y la vida del seglar Agustino Recoleto en todo el mundo. Somos más de 5,000 seglares agustinos recoletos. Bueno, casi 5,000, mejor dicho. Y pues sí, amerita un estudio profundo de nuestra formación para seguir la filosofía y la espiritualidad cristiana. ¿Eso de Recoleto qué quiere decir? Recogido, contemplativo. El Recoleto es alguien austero, contemplativo, pero no por eso deja de ser activo, al contrario, resulta ser que la misma contemplación nos hace descubrir los signos de los tiempos y trabajar en lo que corresponde a cada quien según sus talentos. Aristóteles. No, para nada. Sí, no. Él decía que la contemplación, la reflexión y luego la acción. La acción, Aristóteles pedía que los reflexivos, los filósofos, fuéramos los reyes. Pues sí. O sea que fíjate qué acción. No estaba equivocado, ¿no? Yo creo que era Agustino Recoleto, ¿eh? Sí. Qué raro, a San Agustín nunca le encantaron, al menos las categorías aristotélicas. Es verdad, es verdad. Ajá. Sí. Bueno, pues habrá que estudiar ese asunto. Así es, pues muy interesante. Una semana muy, muy linda, el clima precioso, saludos a todos en España, muy bien. ¿Frío o calor? No, templado, excelente. Bueno, Carlos Díaz, vamos a lo tuyo. Hay un tema que tenemos pendiente para tratar contigo y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que te contrató para que le dieras cursos a los jueces. Sí. ¿No? Esto me parece sumamente importante saber cuál es la ética que les estás proponiendo. Bueno, yo tengo un papel que dice que soy investigador honorario. Pero en realidad es muy difícil conjugar en una sola persona, la del juez, la dimensión interna, la ética, y la dimensión externa, pública, política, la relación con el poder que tiene todo juez, y la relación jurídica, legal, la que tiene el juez con las leyes. Y todo eso es bastante complejo. Yo no quisiera ser juez. En primer lugar porque es una profesión donde a más alto nivel en la judicatura, más presiones políticas tienes. Segundo, un juez tiene que aceptar las leyes. Y si las leyes son malas, entonces, ¿qué puede un juez hacer? Tendría que dimitir. Por otra parte, la dimensión de la imparcialidad. Es muy difícil ser imparcial. De hecho, si tú aceptas un tipo de leyes ya no eres imparcial.
Luego las consecuencias de las leyes. Si tú aceptas ciertas leyes y las juzgas como juez y llevas a la cárcel a personas, ¿qué cuerpo se le queda a un juez cuando ha llevado a instituciones penitenciarias horribles? Cuando ha mandado a la cárcel a alguien. Y más si es inocente, ¿no? Sí, pero incluso aunque sea culpable, porque hay muchos grados de culpabilidad. Entonces, tú eres juez para mandar a la cárcel a gente que se va a pudrir allí. Es decir, que de tu decisión, de la decisión que tú tomes, va a depender que las personas, en lugar de crecer y reconstruirse, pues decrezcan, mueran y se empeoren, se echen a perder. Pero bueno, los jueces son necesarios. En todo es necesario que haya un árbitro. Un árbitro para que regule las relaciones entre nosotros. El problema está, ¿quién es tan bueno, perdón, como para ser árbitro? Y tiene que ser súper imparcial, no tomar partido más que por la verdad, ¿no? El árbitro, lo que llaman el referee. Tú piensas en un partido de fútbol. Ahora que vamos a jugar la final de la Copa de Europa, Real Madrid, Atlético de Madrid, y vamos a ganar los del Madrid, como siempre. Tú fíjate, lo que le dicen al juez, uy, los improperios, los insultos. Yo no he visto una cosa más disparatada. Nunca he visto a una sociedad tan agresiva como en un partido de fútbol, cuando el referee, el árbitro, el juez, arbiter, el que arbitra, dictamina un penal contra el equipo de casa. ¡Ay, Dios mío! Sí. Siempre se equivoca el juez, según la masa. Bueno, el juez juzga a la masa, a los individuos, pero los individuos también juzgan al juez. Es decir, que de una forma no técnico-jurídica, no todos somos jueces. Por ejemplo, yo oigo hablar muy mal de la justicia. Justicia, juez, ius, del derecho. Justicia y juez tienen la misma razón, jus, ius. Entonces, resulta que a su vez el juez es un juzgador juzgado. Sí, claro. Claro. Sí. Lo que pasa es que sobre el juez no tenemos un poder ejecutivo. Es decir, al juez no lo podemos mandar a la cárcel y el juez sí nos puede mandar a la cárcel. Bueno, pero los amparos son lo que nos pueden librar de la aplicación de una ley aprobada por un juez, ¿no? Pero hay leyes de amparo que desamparan más de lo que tú crees. Es decir, no por llamarse de amparo, amparan. Porque dentro de una maraña de desamparo, que es la ley, encontrar algún amparo dentro de esa maraña de desamparo es como pedirle peras al olmo. El olmo no da peras. No sé qué dará ahora mismo, no soy botánico, pero peras da el peral. Todo esto hace, por otra parte, que la sociedad recurra al juez porque no quiere muchas veces evitarlo. Es decir, la sociedad y cada uno de nosotros no queremos ser buenos. No queremos ser buenos. Nos nace el agandallar todo lo ajeno. Nos nace la trampa. En la calle, cualquier día, a cualquier hora, cualquier conductor de un coche tiene ganas de saltarse la ley. ¿Y eso es natural? Pues tú, ¿en ti es natural? ¿La palabra natural? ¿Te lo pide el cuerpo? ¿Ser tramposa legalmente? No, ¿El gen tramposo no te lo pide? Ha habido épocas de mayor honorabilidad en el ser humano, como cultura, como... Mira qué bonito lo has dicho.
¿A qué se debe? Ya A veces sí, a veces no, porque en algunas épocas hay mayor honorabilidad. Pues mira, en algunas épocas hay mayor honorabilidad que otras, eso desde luego, y no solo épocas, países Países, sí. y personas. A mí me tocó nacer en un México honorabilísimo, al menos así me parecía. ¿Te parecía? Cuando era pequeña y hasta los 12, 13 años de edad, todo parecía que era palabra de honor y se cumplía. Y después es un desbarajuste, se miente con la mano en la cintura, se hacen trampas. Sí. Bueno, pues hay personas a las que les pide el cuerpo menos ser tramposos, ser malos. Y hay otras personas a que se lo pide más el cuerpo, la cultura, la educación, la posición social, la identidad religiosa o no religiosa, etcétera. Es decir que yo no sé si cuando tú naciste había más honorabilidad que ahora. Yo creo que no. Porque en México de tu época, bueno, tú naciste en el año 78, ¿no? No, bueno, 6-5. Ah, 6-5. Casi un empate, 6-6. Bueno, en tu época había un México deplorable en cuestiones de justicia social, por ejemplo. Lo que pasa es que tú, si no lo percibías, es porque no tenías en ese momento desarrollada, como hoy puedes tenerlo, la dimensión de la justicia y de la ética. Bueno, lo que quiero decir es que todos recurrimos a los jueces, pero a nuestra conciencia recurrimos menos. Queremos que los jueces sean justos, pero nuestra conciencia es injusta. Desviada, deforme, malformada. Entonces, ¿cómo es posible que haya buena justicia con corazones perversos? Imposible. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV en esta conversación con Carlos Díaz, que es juez de México, o juzgador de México. No, pero sí conoces bien México y puedes emitir un juicio, sí, una opinión, de cómo ha ido involucionando esto de lo que yo te hablo, que había palabra de honor, que había justicia social, había una clase media mucho más grande, los campesinos todavía eran dueños de sus tierras, todavía nos vendían en directo, sin intermediarios, los productos del campo, y eso ya se acabó. Y me estás presentando una serie de pisoteadas unos a otros. Yo creo que me estás hablando de una sociedad idílica que se queda estructurada en la familia eril, donde los que trabajaban en la casa eran la familia extensa. Pues no es verdad, ¿eh? Los ricos veíais así las cosas desde arriba. Los pobres, sin médicos, sin salario, dependientes del arbitrio injusto de quienes eran propietarios del campo, el analfabetismo, la miseria, la sumisión. Esto era México cuando tú naciste también, ¿eh? Pues mira, yo estudié en escuelas de gobierno y habíamos sí, niños de todas las sí, condiciones sociales, sí, y teníamos las mismas oportunidades. No lo creo, no lo creo. Ninguno de los niños pobres, si es que estaban contigo, y te creo, tuvo las mismas oportunidades que tú. Ninguno. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Tú serías mal juez. Porque no tienes objetividad ni imparcialidad, que son dos de las características más importantes de un juez. Conversando hoy en día incluso con personas que fueron pobres de pequeños, coincidimos en señalar que solo había una marca de chocolates, una marca de chicles, una marca de tenis, y todos vestíamos igual, no había más que zapatos blancos o negros. O sea, no había mucha variedad ni mucho que aspirar de consumo y esto. O sea que no había pobres ni ricos entonces, en tu época. Éramos todos más o menos iguales. Oh my God, eso no es cierto. Había los otros muy ricos ¿Pero que de dónde viajaban te han a Miami. a ti? Había los otros muy ricos que vivían comprando su ropa en Suiza o en Miami. Pero entonces tú hoy eres pobre por lo que voy viendo. Yo era clase media. Media, pero la clase media era minoritaria. Menos, clase media, venida menos. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con los jueces? Estamos hablando de la justicia social. Ese México donde parecía sí, que había justicia, sí, ha ido en deterioro. No parecía que había justicia, te parecía a ti que había justicia, ¿eh? A ver, entonces platícame. No, pero miremos las estadísticas sociales. ¿A cuánto ganaba un trabajador agrario? O pues ni siquiera había leyes de salario mínimo, entonces dependían de la potestas absoluta del rico. Bien, es muy difícil que una persona de clase alta o de media alta, como son los jueces, media alta y muy alta, los que están en el Consejo Superior del Poder Judicial, con un enorme salario, un enorme poder, un enorme prestigio, coches, etcétera, secretarios, etcétera. Es muy difícil que una persona así pueda ponerse en los zapatos del pobre. Entonces, las dos características básicas de un juez son la imparcialidad y la objetividad. Un juez, desde arriba, no puede, está incapacitado social y psicológicamente para juzgar bien, con equidad ética, a todos los que acuden allí a que él dictamine sentencia. Entonces, tengo en ese sentido muy poco respeto por una justicia que se establece de arriba a abajo, que acepta la injusticia del poder y que simplemente es un instrumento o herramienta de los ricos. Lo siento, pero entonces desde Montesquieu, como sabes muy bien, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, el legislativo quien hace las leyes, el judicial quienes las aplican los jueces y el ejecutivo quien gobierna,
debían estar separados. La gran obra de Montesquieu fue esa, que estuviera separado el que gobierna, el que hace la ley y el que la ejerce, para tener independencia. Lo que pasa es que Montesquieu es el gran fracasado de la literatura jurídica. Montesquieu no ha existido jamás. Las leyes se coluden entre sí con aquellos que gobiernan un país, que son quienes lo explotan. Si un juez, imagínate, tiene la desgracia de ser buena persona, hombre justo, y que lucha por la igualdad, la libertad, etcétera, no le van a poder dejar. ¿Por qué? Porque las leyes le piden que actúe injustamente. Entonces tiene que dimitir. El problema del juez es que tiene que dimitir en esta estructura social. No está limpio para juzgar a los sucios. Está sucio para juzgar a los sucios y a los limpios. Sin embargo, siempre te puedes encontrar a un juez bueno. Ese juez bueno se lleva a su casa todo el juzgado y no duerme bien. A menos que, por deformación profesional, que es lo que ocurre, uno se acabe acostumbrando. Bueno, las cosas son así, yo no las puedo cambiar, entonces haré la justicia mejor posible dentro de lo que puede caber. Punto. Híjole, sin que haya una postura más radical en favor de la verdad, la justicia. Para que un juez fuera bueno, debía ser buena persona. Estoy pensando en Platón. El propio Platón se dio cuenta de que las personas buenas, sin embargo, no lo son del todo, porque tenemos pues muchas fragilidades. Y entonces escribió después un libro que se llama Las leyes. Y dice en este libro, la justicia está por encima del juez. Es decir, es como si Platón se hubiera hecho viejo, si se hubiera echado a perder y ya estuviera pesimista. Y dijo, bueno, ya que no es posible la persona buena del juez, por lo menos que sean buenas las leyes. Entonces, el juez bueno es el que se somete a las leyes buenas. El problema es, ¿qué es una ley buena? Tendría que ir acorde con la ley natural, ¿no? Bueno, tendría que... El problema es que hoy las leyes, muchas, con la introducción del positivismo, estas leyes son con una visión muy corta de la realidad humana, una visión materialista, incompleta, ¿no? Con falta de perspectiva de familia y de comunidad, con una disociación del ser humano como un ser relacional. Eso está abortado, la idea de un ser relacional. Entonces, se cometen muchas injusticias por el modo en el que se está viendo al ser humano, que es una visión incompleta, materialista. Si tú a mí me preguntaras, después de lo que acabas de decir, ¿qué prefiero yo? ¿Una ley injusta o la ausencia de leyes? ¿Qué crees que yo respondería? Híjole, no sé. Ausencia de leyes para dejarnos llevar por la ley natural. No, ley natural. Aparecería también la ley del más fuerte, ¿no? Esto, qué inteligencia la tuya. Ay, por favor, querida no colega. Para tanto, querido colega. El asunto es que el error está en la antropología filosófica que se tiene. El error, vamos a ver, es que hemos citado hace un momento a Montesquieu, pero ahora vamos a citar a otro colega de él, coetáneo, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, decía que el hombre nace bueno y cuando está libre, como un animalito salvaje, el hombre es un buen salvaje. Pero que cuando ya se junta con otros, entonces la sociedad lo pervierte. ¿Qué es la sociedad? Las leyes sociales. Porque solo hay sociedad cuando hay leyes. Bien. Y uno se pregunta, yo me he preguntado muchas veces, al leer a Rousseau, ¿cómo es posible
que un hombre bueno haga leyes malas. Si el hombre es bueno y luego hace leyes malas que lo pervierten, es que son las leyes malas hechas por un hombre bueno. ¿Cómo es posible eso? Un hombre bueno no puede hacer el mal. ¿Y cómo es que sucede? ¿Y cómo es que sucede? A ver, dinos. No, lo que dice Rousseau es que en el ser humano desarrollado hay bondad cuando está solo y hay maldad cuando está con otro. Y cuando está con muchos hay ya pesimidad. No malo, pésimo, lo peor. Algo de eso hay cuando tú estudias la psicología de grupos. Una persona, se dice, un soldado es 1, 2 son 3 y 3 son 1.000.000. Se produce como una especie de enervamiento de la individualidad que en el contacto con el otro genera novedades que no parecía tener cuando estaba solo. Es decir, es como la presencia ajena me sugiere unas pautas de conducta que cuando estoy solo no son las mismas. Claro, me implica. La relación con el otro me implica. Entonces, me provoca, claro, tú te indignas cuando ves que una persona mayor pega a un niño indefenso, pero no te indignas con la injusticia social, como de que las 3/4 partes de la humanidad hoy pasen hambre, cada vez más. Entonces no te indignas. ¿Por qué? Porque lo primero lo ves, está cerca de ti, y lo segundo, quien ve a 3/4 partes de humanidad, si la humanidad es invisible. Entonces, si es invisible, 3/4 partes no significan nada. Y nos convertimos en... Entonces, lo que pasa aquí, y ya lo dijo Kohlberg, muchísimos siglos después, bueno, muchísimos no tantos, unos cuantos, o en este siglo, que el individuo tiene 3 posibilidades. El comportamiento preconvencional, yo estoy solo, soy bueno. No le hago daño a nadie. No le hago nada. Pero Eso, tampoco hago bien. Tampoco bien, pero habría que ver eso de que cuando estoy solo soy bueno, me puedo hacer daño a mí mismo. Claro. El convencional, bueno, pues ya aquí, si la gente es medio injusta, pues porque si yo quiero ser justo, entonces me va a ir peor. Así que hagamos lo que todo el mundo, convencional, en el terreno moral. Adaptados. Adaptable, sí, no hay que desentonar. Y finalmente, el posconvencional, que es de la minoría que quiere ser buena por dentro y por tanto llevar esa bondad interior al terreno social. Pero ser bueno por dentro, ¿para ti qué significa? Vamos a un corte y lo contestamos entre todos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV, entendiendo estas tres actitudes frente a una posible justicia. La preconvencional, que es aquella del que dice yo estoy solo, soy bueno y no le hago daño a nadie, no se implica, no se involucra. La convencional es donde participo de todos y me acomodo al gusto de la mayoría. Y si todos son malos, borrachos, parranderos, jugadores, pues me adapto, ¿no? La gente adaptada, que prefiere estar en bola a tener carácter. Y la que tiene carácter es precisamente la postconvencional, que tiene convicciones claras, es bueno, tiende al bien común, busca la justicia social al costo que sea y tiene carácter. Sí. Pero es fuerte y a esos no los admite el sistema. No los admite. Porque aunque ellos se arriesguen a participar de eso para componer las cosas, el sistema los expulsa. Efectivamente, un juez justo, postconvencional, es un cáncer para la institución, el establecimiento de lo que llaman la justicia. Entonces, tiene que defenderse del juez bueno, la justicia. Entonces, venía la pregunta de nuevo, ¿qué es preferible? ¿A ti, qué te parece preferible? ¿Que no haya leyes y que todos vivamos en la granja, cada uno en su granja? En la granja de mi tía, ahí, sí. Con los pollitos, perritos, o que hay que regular la convivencia y aunque sea mala, irla mejorando. Claro, hay que regularla e irla mejorando, pero creo que sí, el problema está de base en cuanto a la interpretación que se tiene del ser humano, cómo se define al ser humano. Sí. Entonces hay muchas posturas, muchas. La que hoy prima es esta de la visión de Comte, ¿no? La visión positivista, el ser humano es feliz con el placer, todo tiene que ver con el cuerpo, la búsqueda de la salud del cuerpo, pero a nadie, o sea, no se está tomando en cuenta la parte espiritual del ser humano, el alma, el espíritu, el amor, los sentimientos, las emociones. En general, tienes que tener en cuenta que en todos los países del mundo, que al menos los países donde uno se ha movido, todos los jueces hablan de esto, del amor, de la no sé qué, hablan con un lenguaje bífido, pero juzgan con guantes ensangrentados. ¿Qué es lo peor? Porque si dijera, bueno, vamos a ser consecuentes, el positivismo jurídico, después de Hans Kelsen, las leyes no son buenas ni malas, sino que si sirven para regular la consecuencia, adelante con ellas. Y si no, se cambian. No son buenas ni malas, sino funcionales. Positivismo funcionalista jurídico. Bueno, pues entonces, si eso es así, dejaríamos de mentir. Dejaríamos de hablar de la belleza, de la ética, de la equidad. Pero hablar de eso no es mentir. Los postconvencionalistas, hoy sí es mentir. Los postconvencionalistas que viven eso en la posición postconvencional no es mentir, es la única. Claro. Donde no es mentir. Pero eso es cruel, porque nunca te van a ascender. Será siempre juez de paz, juez de juzgado de guardia. El juez tiene de arriba, está hasta el cuello enmerdado, emmerdé, que dicen los franceses, y suena mejor. Entonces, esto es así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, sans loi, ni foi, ni roi, sin ley, ni fe, ni rey, eran rechazados los seres humanos. Solo se podía ser humano, en la época de la conquista, aquel que tenía ley, rey y fe. Entonces, fe, bueno, hoy se considera que no hace falta para nada. Rey, bueno,
la monarquía no es precisamente un ejemplo de justicia. Ni respeto a las autoridades. No, entonces solo le queda la ley. La gente, en el fondo, sin embargo, necesita que las leyes sean santas. Santas, como decía Kant. Verachtung des Gesetzes. Por amor, por atención, por veneración a la ley. ¿Dónde está ese hombre hoy? Esa persona que a la ley la venera. Hoy a la ley la venerea, que es distinto. Sí, claro. Y es que hay quien ha dicho que la ley es la que te hace libre, ¿no? El hombre es libre entre cadenas. Entonces, el ser humano, teniendo claro las reglas del juego, se mueve con libertad. Mira. Pero si se están violando constantemente y te mueven el tapete y abren y cierran puertas en un mismo instante, pues uno no sabe por dónde caminar. Bueno, pero es que todavía en tiempos de Hegel, o iba a decir las de filósofos, en el 1821 que escribe su Filosofía del Derecho, él dice que el funcionario público ha de ser representante de la humanidad. Tan perfecto tiene que ser. De manera que, en caso concreto de los jueces funcionarios públicos, no se les puede permitir ningún fallo. Quien ve a ellos, ve la perfección e incluso ve lo divino que hay en ellos, decía Hegel, y también Platón. Hoy, la gente necesita seguir creyendo que el juez es justo. Es decir, que es bueno. Es decir, que se puede uno fiar de su vida privada, porque en su vida privada tendrá el mismo comportamiento que en su vida pública. Lo necesita uno cuando va al juez. Espera uno que el juez sea impecable, honorable, posconvencional, honorable. La famosa honorabilidad, que no nace en el terreno ético de fuera, de los cargos, de los dineros, sino que nace de un alma bella. Entonces, así nos movemos en un mundo lleno de leyes corruptas, porque los que hacen la ley hacen la trampa, quien hace la ley hace la trampa. Todavía en las pandectas Justiniano del derecho romano se dice sumum ius summa iniuria, sumo derecho, summa injuria, summa injusticia. Cuanto más para arriba van las leyes, más injustas son. Entonces, sin embargo, necesitamos leyes y necesitamos hombres buenos y necesitamos la separación entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo o coactivo. Lo necesitamos. Estamos trabajando por ello. Y en el libro que tú presentaste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordas todo esto y hablas también de la necesidad de la fe, el rey y la ley, de las distintas actitudes frente a la justicia, etcétera. Sí, ¿tú te lo has todos leído? Estos temas. No, no lo tengo. Es que creo que nadie se lo ha leído en este país, así estamos. No, esperamos que los jueces sí lo hayan leído, ¿no? Bueno, yo he escrito un par de ellos ya, incluso allí en el Consejo Superior del Poder Judicial. Pero lo que pasa es que el ser humano es como es. Dentro de eso, unos son mejores y otros peores. Dime, ¿estos libros dónde se consiguen? Pues creo que los ha editado allí mismo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, de la Nación, sí. Y ya son 2 tomos. Sí, 2 volúmenes. De un mismo nombre. El título es el mismo, ¿no? No, 2 títulos distintos. Lo que pasa es que en este momento no me acuerdo del título según. No, pues si son 200 libros que has escrito. No me acuerdo, pero bueno. Pero se pregunta por los libros de Carlos Díaz y están de venta al público. ¿Tú crees que hay o son alguien solo para que los va a preguntar jueces? por los libros de Carlos Díaz? ¿O solo fueron editados de manera así como exclusiva para jueces? Están editados en papel y supongo que tendrán sus cauces de distribución, pero yo no los he visto en ninguna librería. Bueno, estarán en la es lo que pasa, es una injusticia, pero el hombre justo continúa escribiendo libros contra la injusticia, o el que quiere serlo, ¿no?
¿Y no lo vas a editar para más gente? Porque sí nos gustaría tener acceso a esos Cuando libros. uno edita un libro en una editorial, es la editorial la que ya pasa a ser su propietario, la que pasa a su propietaria. Ajá. Entonces yo no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer como entrevistadores para provocar la lectura de ese libro? Quizás entrevistar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esos libros. No, a él y a mí. A los dos juntos. Sí, claro. Por ejemplo, hay un señor que es ministro, que ha prologado mis 2 libros, el Azuela, que es muy buena persona y es un hombre razonable y tal, con el que se puede discutir y hablar tranquilamente de estas cuestiones. A mí no me disgustaría, ¿no?, tener ese cara a cara. Pues puesto muy que bien. él mismo ha publicado los 2 libros por iniciativa, ha prologado por iniciativa propia ambos libros, ¿no? Pues vamos a provocar esa entrevista. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en México, Carlos, en este momento? Pues en el qué día 2014? hoy o día casi, bueno, pues un mes más todavía. En junio, a fines de junio te irías. A mediados de mayo, de junio. Pero A mediados de junio, estamos hablando del 2014, lo digo porque sí, este programa se transmitirá sí. permanentemente en YouTube y ahí Sí. tendremos la colección ya de tus entrevistas, que van 7 u 8 entrevistas. Pues no sé. Ya la van verdad. muchas entrevistas que te hemos hecho en Anunciación TV y es que nos gusta compartirte, siempre hay algo que hablar contigo. Estoy saltando ya a la fama cada vez que vengo aquí. ¿Qué has hecho en esta etapa en México? En esta última presencia. Bueno, ahora voy a venir todos los meses del año. ¿Verdad? Tengo que cruzar el charco y superar el jet lag, como tú lo acabas de superar, tú lo has superado muy bien. Sí. Pues es decir, que voy a estar más tiempo en México que en otros sitios, ¿no? ¡Qué bien! Sí. Ajá. Entonces, ¿qué he estado haciendo? Pues lo único que sé hacer. Yo no he hecho nunca otra cosa en mi vida que estudiar, Dar clases y enseñar y escribir. Pues muy bien. Mi vida es aburridísima. O sea, yo no comprendo cómo alguien que de la calle puede entender mi vida. O sea, soy un filósofo ermitaño que va predicando cosas en público. Sí, es curioso. Sí. Porque no te implicas mucho tampoco en la política y esto, más que como analista. Eso sí, bueno, y claro, la política. ¿Tú crees que a un tipo como yo lo va a contratar cualquier partido? ¿En qué partido me ves tú a mí metido? ¿En el PAN Pim Pum? No, para nada. ¿En el PRI Pra Pro? No. Y entonces, en España tampoco has tenido pues presencia en algún partido político. En España es igual que aquí. ¿Nunca has estado en un partido político? No. Y no porque yo lo rechace, Me encantaría tener poder, me encantaría para hacer justicia de la buena. Es decir, que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, que el poder rend fou, que vuelve loco, que enloquece, es cierto. Pero, ¿qué haces? Tendrás que luchar contra esa corrupción que hay en cada uno de nosotros y en el poder que cada uno de nosotros tiene. ¿Tú te has detenido a analizar las dimensiones de tu poder y de la corrupción posible con que lo ejerces, si es que la ejerces? Bueno, tengo fe, tengo rey y tengo ley, así que no hay mucho pierde. Pues yo sí. Soy muy corrupto. Me ha gustado muchísimo lo que has dicho, tener fe, tener y tener ley. Entonces, esto es un marco ideal para vivir. Yo creo que en ese marco me muevo muy bien. Ya sabes quién es mi rey, Jesucristo, ¿no? Sí. Y pues no hay mucho pierde. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Carlos Díaz, por haber estado aquí. Felicidades. Esperamos de verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aproveche tus libros. Sí. Y que trabajen por un México justo. Muy Estamos bien. viendo las novedades, creo que sí ha incidido o ha influido tu participación, porque pues por primera vez en la historia de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación está del lado de los indígenas, apoyando sus causas, atendiendo a sus clamores,
y poniéndole un alto a las autoridades gubernamentales para que se hagan consultas en los pueblos indígenas antes de seguir adelante con decisiones arbitrarias de parte de los gobernantes. Muy bien, ¿sabes a dónde voy ahora? Ahora mismo. ¿A dónde? En cuanto me lleve tu chofer. A presentar un libro sobre el anarquismo que acabo de publicar, a presentarlo en la UNAM. ¡Ah, qué bien! ¡Felicidades! Fíjate, de la justicia al anarquismo, no hace falta estar un poco loco. No, sí, Hombre. Claro. Bueno, ya tuvimos acá una entrevista contigo sobre el anarquismo, una sí, cátedra no estuvo mal completísima, aquella, una excelente cátedra. Pues muchísimas gracias y vamos a estar al pendiente también Un placer. para difundir. ¿Este libro lo edita la UNAM? ¿El del anarquismo? No, lo he editado ni me acuerdo cómo se llama, es una asociación de editores anarquistas muy pequeña y muy pobre. Muy bien, ¿nos traes un ejemplar? No, Para la aquí próxima no, entrevista. sí, la próxima vez sí. Bueno, muy bien, gracias Carlos. Nada, un placer, Tere, cuídate. Feliz día, gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.